Bienvenidos a Ecosistemas, Salud e Innovación, un espacio donde exploramos la conexión entre la salud humana, animal y ambiental. Acompáñenos cada miércoles a las 12:30 horas para descubrir cómo la salud del planeta está íntimamente ligada a la nuestra. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un nuevo capítulo de la segunda temporada del programa Ecosistemas, Salud e Innovación, un programa de divulgación científica de Radio El Conquistador sobre los avances científicos y tecnológicos que están impactando el mundo y la calidad de vida de las personas. Hoy día tenemos un tema bien interesante, ¿eh? Vamos a hablar del diseño y desarrollo de fármacos. Para eso existen diversos modelos, fundamentalmente en roedores, que permiten obtener la evidencia científica para avanzar posteriormente en estudios clínicos. Se emplean líneas celulares, cortes de tejidos, animales de experimentación, como ratones, rata, como les decía. Pero en el último tiempo ha cobrado mucha relevancia el trabajo en moscas. Así, tal cual como ustedes lo escuchan, en moscas, específicamente Drosophila melanogaster, para estudiar los mecanismos de enfermedades neurodegenerativas y de fármacos que podrían emplearse en su tratamiento. Para conversar sobre este tema, tenemos como invitado el día de hoy al doctor Esteban Contreras Sepúlveda, académico del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. El doctor Contreras es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Biología del Desarrollo de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y doctor en Fisiología, Desarrollo y Neurociencia de la Universidad de Cambridge, también en Reino Unido. Actualmente es el director del Laboratorio de Neurogenética de Drosophila. Esteban, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, Jacqueline, gracias a ti, encantado de estar acá. Esteban, uno de los problemas que enfrenta el mundo es el aumento de las enfermedades neurodegenerativas. Y es un gran desafío también para la ciencia, así también como para la industria farmacéutica, ¿no es cierto? Para el diseño de nuevos fármacos que puedan ser, por un lado, efectivos, pero también seguros. Cuéntanos, ¿en qué fase de este largo camino se encuentra tu línea de investigación? Bueno, estamos empezando, ¿ya? Empezamos el laboratorio hace 2 años y medio, empezar de cero en el laboratorio de las moscas. Hay regulaciones, no son moscas, pero tenemos que seguir la normativa del Servicio Agrícola Ganadero. Y comenzamos a traer estos modelos de enfermedades a Chile, ¿ya? Algunos de ellos los establecí cuando en mi postdoc en Alemania. Y a probarlos y a trabajar con ellos tanto a nivel celular, molecular y el comportamiento de estos animales. Nos interesa saber si afectamos genéticamente estos animales, se mejora o se empeora el desarrollo de la enfermedad dentro de la mosquita. Y específicamente, ¿qué enfermedades neurodegenerativas o qué modelos de enfermedades neurodegenerativas se pueden estudiar en tu laboratorio, Esteban? Comenzamos estudiando la enfermedad de Alzheimer, principalmente porque es el tipo de demencia senil más prevalente en la sociedad. Como tú bien dijiste, ha aumentado el número de enfermedades neurodegenerativas porque la población vive más. Vivimos más y vivimos peor. Tenemos enfermedades, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares que aceleran estos procesos de neurodegeneración. Entonces, se hace cada vez más importante buscar, como tú bien dijiste, fármacos, tratamientos, y hasta el día de hoy no existe un tratamiento contra el Alzheimer que sea efectivo. No hay una cura para el Alzheimer. Hay tratamientos paliativos y hay desarrollo de nuevas drogas que son pioneras, que han sido aprobadas en Estados Unidos. Yo diría que el 2023 comenzaron a aprobarse nuevos tratamientos y han sido un poquito controversiales. Así que queda mucho. Por decirlo, ¿no? Sí, bastante controversiales. O sea, hay que estudiar por un lado efectividad, pero también seguridad del fármaco. Pero lo interesante, que tú bien lo dijiste al comienzo, es que en tu laboratorio tú tienes una manera distinta de abordar estos modelos biológicos y lo haces a través de la mosca. Cuéntanos de tu experiencia, ¿cómo es
tener un laboratorio de moscas en el laboratorio, ¿qué ha significado? ¿Cuáles han sido las regulaciones? ¿Cuál ha sido el impacto que tú notas en la aceptación de los estudiantes? Porque trabajar debe ser toda una técnica. Uno está acostumbrado, cuando dicen vamos a buscar nuevos fármacos, está acostumbrado a ver el científico con el ratón, con la rata, pero aquí tenemos ¿cómo se le llama? Moscólogo, ¿no? ¿Cómo se le dice al...? Nosotros nos definimos en español como moscólogos Ya. y en inglés es drosofilista. Qué interesante. Cuéntanos, y tuviste que tener una serie de normativas, ¿no es cierto? Cuéntanos cómo funciona un bioterio así. Es bastante sencillo en comparación a otros bioterios. Se necesita estar dentro de la regulación del servicio agrícola ganadero porque hay un riesgo fitosanitario. Ya no queremos que nuestras moscas se liberen al medio ambiente. Drosophila melanogaster existe en todo el mundo. Nosotros tenemos drosófilas en Chile prácticamente de Arica a Punta Arenas. O sea, tienen una capacidad de sobrevivir en distintos ambientes. ¿Cuánto vive una mosca? Nosotros las tenemos en condiciones ideales. ¿Ya? Una mosca a 25 grados puede vivir 90 días. Y si bajamos la temperatura, yo nunca he hecho ese experimento, podría vivir mucho más. Entonces, 3 meses, el mito de la mosca de un día es un mito. Claro que sí, porque la gente piensa que la mosca, puede vivir lo suficiente para tener un estudio de continuidad, ¿no es cierto? Y es por eso que podemos estudiar envejecimiento, porque lo podemos hacer, tenemos un rango de tiempo que es breve, son 3 meses, pero podemos ver los deterioros del animal durante este periodo. ¿Una mosca de 3 meses equivalente a cuántos años? Probablemente diríamos que sería como un humano de 90 años. Es una mosca que tiene problemas locomotores, ya no se reproduce, está en sus últimos momentos de vida. ¿Y tú estudias la conducta, el movimiento? ¿Cómo lo hacen eso? Tenemos distintos sistemas. ¿Ya? Hay un sistema que se usa un haz infrarrojo y se ponen 32 tubos en un monitor. Y cada tubo hay una mosca y este haz, cada vez que se corta, calcula el movimiento. Entonces hace un conteo. Y de esa forma podemos reconstituir estos cortes de haz porque sabemos que el animal se está moviendo. Y lo hacemos durante 2 días. Podemos tener 32, 64 animales, lo cual nos entrega una robustez a los resultados, el tener número de animales, porque hay muchas variables aleatorias. Entonces, lo que nosotros llamamos el N experimental, logramos en muchos ensayos llegar hasta 90 animales, que sería impensable con un modelo murino, o muy difícil. Muy difícil y muy caro y poco sustentable. Muy caro. En cambio, tener un bioterio de Drosophila es del tamaño de una oficina. Tenemos sobre 250 cepas mutantes, transgénicas, que nos permiten hacer estos experimentos. O sea, ustedes por un lado calibran, por decirlo así, el animal ya mayor, 3 meses, equivalente a 90 años, pero además hacen manejo genético, ¿no es cierto? Manipulación genética. Sí, tenemos que manipularlas. Ya, y cuéntanos, ¿en qué consiste eso? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué hacen? Bueno, las moscas, al igual que los ratones, no desarrollan la enfermedad de Alzheimer. La mosca tiene una ventaja que una de las formas de inducir la enfermedad de Alzheimer es expresando o poniendo en el animal el péptido beta-amiloide, que forma estas placas que son las placas seniles. Y la mosca no tiene dentro del gen humano, que sí existe en mosca, que al procesarse genera el beta-amiloide, la mosca no tiene esa parte del gen. Entonces nosotros lo que hacemos es que hemos hecho animales transgénicos donde ponemos el péptido beta-amiloide humano dentro de la mosca. Y de esa forma inducimos a que se exprese, se genere el péptido, se acumule y empiece a generar todo el daño neurodegenerativo que ocurriría, entre comillas, en un paciente humano. Tú lo cuentas sencillo, nosotros sabemos que eso no es tan sencillo. ¿Cuánto demora en tener esa manipulación que haces tú? ¿Cuánto demora para tener el animal listo como para empezar a estudiarlo? ¿Cuánto demora tu tiempo? Yo, el animal que uso ahora lo hice probablemente clonar el gen humano de haber tomado un par de semanas. Hacer un transgénico en Drosophila melanogaster con las instalaciones que no tenemos en Chile demora unas 6 semanas. En 3 meses uno ya tiene la mosca y después ese animal no tiene la enfermedad, pero hay que cruzarlo con otro animal
y la progenie, los hijos, son los que tienen la enfermedad. Entonces se pueden mantener los animales por separado y se mantienen, no eternamente, pero mientras se mantenga la colonia viva, se pueden seguir haciendo experimentos. Es realmente fantástico, Esteban, por lo que conversábamos anteriormente, ¿no es cierto? Menor tiempo, menor costo, menor uso de animales. Y desde lo que ustedes han encontrado, ¿cuáles han sido los principales hallazgos en tu laboratorio que te han permitido a ti avanzar en esta temática de neurodegeneración? Bueno, estamos recién empezando. Yo llegué a este tema porque me importaba la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica es este órgano que regula la entrada y salida de moléculas hacia el cerebro. Entonces yo quería buscar cuáles eran los mecanismos de salida. Sabemos que, como todo órgano, el cerebro va a generar desechos que tienen que salir y eliminarse. Entonces hay mecanismos de salida como también hay de entrada. Y la mosca tiene una barrera hematoencefálica que funciona muy parecida a la de los mamíferos, a la de los humanos. Y lo que queríamos hacer es dañarla y ver qué pasaba con el progreso de la enfermedad. Y efectivamente las moscas progresan en la enfermedad más rápido, tienen mayor neurodegeneración, eso es lo que estamos viendo con un estudiante de magíster. Además su comportamiento tiene un incremento de convulsiones, como de ataques epilépticos, mucho más que la mosca que tiene su barrera normal. Y muchos de estos fenotipos que nosotros llamamos se correlacionan con algunos tipos de demencia que tienen convulsiones. Entonces estamos montando el modelo y nos damos cuenta que hay una sinergia entre el daño a la barrera y el daño que produce el péptido beta-amiloide, al menos en mosca. Tú abriste, además de tener un modelo diferente, abriste una alternativa de investigación también súper relevante, pero le vamos a contar a nuestros auditores, fieles auditores, cuéntanos en palabras sencillas qué es la barrera hematoencefálica, porque para muchos es fácil saberlo, pero si lo tuvieses que explicar, la gente piensa que es algo que está estático, que es ahí. Cuéntanos qué es la barrera hematoencefálica. Es bien curioso de entenderlo porque básicamente son los vasos sanguíneos del cerebro. O sea, nosotros tenemos, todo nuestro cuerpo tiene vasos sanguíneos, pero en el cerebro son especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque están como sellados, están como sellados con pegamento. Entonces, recubiertos. Están claro, pero la barrera son los vasos sanguíneos. Son las células endoteliales del cerebro. Y además hay células de soporte, hay pericitos, hay los pies de astrocitos, hay una membrana basal también que regula lo que entra y lo que sale. Entonces es lo que se llama como una aduana. Entonces imagínenselo de esa forma. Todo lo que entra en Chile pasa por la aduana. Y esta aduana tiene que sacar y meter productos. Y esos productos son cosas súper básicas como glucosa, por ejemplo, nutrientes para el cerebro. Y los desechos también tienen que salir. Y en el caso del Alzheimer se sabe que se encuentra en pacientes el péptido beta-amiloide en la sangre y que se puede degradar por el hígado y eliminar por el riñón. Entonces hay una vía de salida de estas proteínas que son tóxicas, que le hacen mal al cerebro. Claramente, la barrera hematoencefálica es súper relevante y muchas veces la gente habla de mucho antioxidante, que tomes esto, que tomes esto otro, pero actúan como barrera y simplemente no pasan y no son efectivos. Estamos aquí en Radio El Conquistador con el doctor Esteban Contreras Sepúlveda, académico del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, conversando sobre enfermedades neurodegenerativas, nuevos modelos de estudios preclínicos, barrera hematoencefálica. ¿Hacia dónde van tus estudios? ¿Cómo crees tú, cómo te proyecta? ¿Ustedes quieren dilucidar más bien un mecanismo o están en la búsqueda de nuevos fármacos que podrían ser utilizados para el manejo de enfermedades neurodegenerativas? El primer paso es entender los mecanismos, entender la genética detrás de cómo estaría funcionando la eliminación de este péptido en mosca. Y si podemos entender qué moléculas participan en esta vía, el siguiente paso es la farmacología, porque ahí podemos tratar de estimular que se activen. Estoy especulando, pero podrían ser transportadores. Y estos se podrían activar o mejorar su función con fármacos. O bloquear aquellos transportadores que van en la vía incorrecta.
que podrían estar permitiendo que entre el péptido beta amiloide hacia el cerebro. Entonces, el paso de la farmacología siempre está en un paso siguiente. Una vez que uno establece el modelo, tiene un entendimiento de cómo estaría funcionando a nivel molecular, se podría pensar qué tipos de fármacos pueden o mejorar o empeorar esta enfermedad. Y con moscas, tenemos moscas por cientos, miles de moscas. Entonces, hacer ensayos preclínicos a gran escala no es un problema. En meses uno podría probar muchas drogas. Tú dices establecer un modelo, es decir, validar este modelo, ¿no es cierto? ¿Qué requieres para que sea como un modelo validado? Y te pregunto, porque siempre es importante, además de generar conocimiento como tú lo haces, transferir ese conocimiento. Hay distintas maneras, la audiencia sabe que hay distintas formas de transferir ese conocimiento, un paper, un congreso, pero mi pregunta es, ¿podría, por ejemplo, una industria farmacéutica internacional o alguna empresa que esté diseñando fármacos recurrir a tu laboratorio y preguntarte si tal sustancia puede ser empleada, por ejemplo, en el manejo farmacológico del Alzheimer, o todavía no estamos a ese nivel? ¿Se patenta ese modelo o tampoco es patentable? Cuéntanos un poco de tu modelo. Creo que el modelo no es patentable. Creo que los transgénicos tienen como un derecho de autor, y no se pueden usar para fines comerciales, pero sí para fines de investigación. Nosotros tenemos la infraestructura como para pensar en hacer algunos ensayos con drogas, y tenemos ensayos conductuales que nos pueden decir si la mosca está viviendo mejor. Si la mosca se mueve más es porque está viviendo mejor. Podemos hacer ese tipo de ensayos y rápidamente saber si hay un efecto digámoslo de manera simple, del grupo de moscas que recibió el placebo y el grupo de moscas que está recibiendo una droga. Entonces podríamos tener un indicio rápido de si hay un efecto. Y este efecto puede ser positivo o negativo, puede empeorar la condición de la mosca o la puede mejorar. Entonces, bajo esa perspectiva, podríamos hoy en día hacerlo si tuviéramos ese tipo de colaboración. El laboratorio tiene esa capacidad. Y lo que yo entiendo es que mientras el animal no se use con fines de lucro, el animal es abierto para la investigación científica. Claramente sí, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que a veces preguntan y dicen ¿cómo uno puede probar la efectividad y la seguridad de estos fármacos en estos modelos? Y siempre el problema es si es en animales y tanto en humanos o en la fase clínica, el comité de ética. ¿Eso también opera con comité de ética? ¿Es menos riguroso? ¿Cómo opera también? Si tú puedes llegar y trabajar con las moscas o pasas también, requieres la aprobación de un comité de ética científico. Internacionalmente, los invertebrados no tienen requisitos de bioéticos para su trabajo en investigación, excepto los cefalópodos. Los cefalópodos son los únicos animales que hay que pasar por un comité de bioética. Nosotros lo que sí tenemos es un requisito de bioseguridad. Yeah. Entonces, a nivel de experimentación, nosotros tenemos que validar nuestros protocolos por seguridad hacia el medio ambiente, y con eso tenemos la aprobación del Servicio Agrícola Ganadero, que yo tengo que decir que he trabajado en varios países con Drosophila y Chile es el que tiene la regulación más estricta. No es comparable a la que hay en Europa. O sea, tenemos una regulación muy estricta para trabajar con insectos. Entonces no necesitaríamos para plantear un nuevo proyecto, probar drogas, regulación bioética. Se puede hacer, y estos modelos están diseñados para eso, están diseñados para saltar desde el cultivo celular, donde uno se puede probar citotoxicidad, a un modelo que tiene órganos, que tiene sistema digestivo, cerebro, sistema excretor, etcétera. Y después se puede saltar a los animales murinos. Porque si la droga es muy tóxica, lo vamos a saber fácilmente en un organismo vivo como las moscas. Y nos vamos a evitar utilizar cientos de ratones para algo que puede no servir para nada. Entonces son pasos, son etapas distintas. A propósito de lo que tú dices, o sea, ¿también se podría ver el efecto tóxico de alguna sustancia en tu modelo? Por supuesto, las moscas tienen una especie como de hígado que depura su sangre, entonces tenemos órganos homólogos a los vertebrados.
Una droga que quizás en un cultivo celular en neuronas no es tóxica, una concentración, puede que sí lo sea en un organismo completo porque actúa en otro órgano. Y no podemos tener placas de cultivo con cada tipo celular, pero un organismo tiene la gran mayoría de los tipos celulares a los cuales el paciente se va a enfrentar con la droga. Entonces podríamos saber en ensayos preclínicos rápidamente si una droga es muy tóxica o no. Ahora, todo depende de las concentraciones. Sí, la cantidad no da lo mismo. Interesante, y desde el Biobío es fantástico que desde nuestra región, la región de Biobío, pueda hacer ciencia a este nivel. ¿Qué otras patologías se podrían estudiar? ¿Se podría estudiar Parkinson, por ejemplo, esclerosis? Sí, se estudia Parkinson, se estudia Huntington, se estudia ALS. Cuando dices ALS, ¿qué es? Porque la audiencia no sabe lo que es ALS. En español. Esclerosis lateral amiotrófica. Amyotrophic lateral sclerosis. Y lo que nosotros estamos haciendo, partimos con el beta-amiloide, porque era el más probable que fuera eliminado por la barrera hematoencefálica. Parkinson se puede estudiar también con una proteína que se llama alfa-sinucleína, ¿ya? Que también agrega y genera unos productos tóxicos. Prion, la enfermedad del prion, la vaca loca, también se puede estudiar en Drosophila, y siempre exponiendo la forma mutante, la forma enferma de la proteína dentro del animal, de la mosca. Y lo que estamos haciendo también ahora con otra estudiante de magíster de la Universidad de Concepción es montar modelos de trastorno espectro autista, que no son enfermedades, pero son trastornos que también están influenciados por el medio ambiente, y podemos modelarlos en Drosophila y tratar de buscar los efectos del medio ambiente. ¿Y podemos tener algunos adelantos de esos estudios? Porque eso es realmente interesante lo que estás... No podemos tener unos... No porque no quiera decirlo, sino porque nos faltan experimentos. Estamos estudiando la dieta materna, la dieta prenatal sobre las moscas, para ver si hay una influencia en este modelo de trastorno espectro autista en el comportamiento del adulto, dependiendo de la dieta que les damos durante el desarrollo temprano. Wow. Eso es lo que queremos ver, porque se sabe mucho que el ambiente tiene un gran factor en el trastorno espectro autista. Así también podemos usar la mosca para probar rápidamente distintas dietas, a ver si hay compuestos que estimulen o que prevengan el desarrollo de los comportamientos del adulto. No, realmente encuentro que es fascinante este modelo. Y los estudiantes, cuando tú llegaste y montaste tu laboratorio, ya cuéntanos un poco más, ¿cómo se sienten trabajando con moscas? ¿Qué es lo que tienen que aprender algo? ¿Tienen un protocolo especial? Pero tú sabes que al trabajar con murinos uno tiene que tiene que estudiar algunas cosas, cursar algunos cursos para poder habilitarse para trabajar con animales murinos. Con la mosca también tienen un protocolo, ellos inmediatamente entran. ¿Cómo se ambientan? ¿Cómo lo toman los estudiantes? Es mucho más fácil. No requiere es que uno no se imagina, porque como están volando las moscas, ¿cómo las ve? Entonces, no. Sí, las moscas vuelan, las tenemos en tubos que están sellados con un tapón. Estas moscas llevan más de 100 años en el laboratorio. Partieron en el 1910 más o menos en Estados Unidos trabajando con Drosophila melanogaster. Entonces yo siempre digo, son unas moscas bien tontas, porque han perdido toda capacidad de sobrevivir en el medio ambiente, porque no tienen competencia, no tienen depredador, no tienen nada. Viven felices en su tubo, se reproducen y generación tras generación, una generación cada 2 semanas. Entonces se reproducen muy rápido y generan mucha progenie. Los estudiantes se les enseña cómo trabajar con cualquier otra metodología de laboratorio. No se requieren cursos. Yo creo que los estudiantes en un principio se sorprenden que se trabaje en mosca. No se trabajaba con mosca a nivel genético en Concepción. Pero cada vez tratamos de difundir para que se haga más masivo esto de los moscólogos en Chile. ¿Y ustedes tienen alguna red social de tu laboratorio para que la gente que esté interesada en seguirles, a seguir aprendiendo de las moscas, y tienen alguna red social? ¿La encontramos en Twitter, Instagram? En Instagram principalmente. Se llama Drosophilab UDEC, drosophilab.udec. Moscas UDEC. Y ahí le pusimos al laboratorio como nombre común. ¿Ya? Así como existe un nombre de las especies, es el nombre oficial, pero el nombre común es Drosophilab,
www.ec. Y ahí subimos imágenes de lo que hacemos, los experimentos que hacen los chicos, y también con una pequeña reseña para tratar de difundir que las moscas se pueden hacer este tipo de cosas. Tenemos imágenes de cerebros con beta-amiloide marcado para que puedan entender qué es lo que hacemos y no solamente una imagen bonita. Así que está abierto ese Instagram, así que pueden comenzar a seguir a las redes sociales de este laboratorio tan interesante, conocer más sobre las moscas y seguir aprendiendo más como otros nuevos modelos para enfermedades neurodegenerativas. Cuéntanos, tú tienes amplia formación internacional. ¿Cuáles son tus principales partners internacionales con los que trabajas y colaboras en el laboratorio, Esteban? En el momento, bueno, tenemos también nacionales. Tenemos nacionales una internacionales, red, ¿ya? Sí, tenemos una red de moscólogos en Chile que es bastante colaborativa. ¿Cuántos laboratorios hay en Chile de moscas? Principalmente en Santiago. Ya. Está también Valparaíso, John Ewer, que siempre habla del ciclo circadiano. Hay uno nuevo que está en Antofagasta. También se armó uno en Temuco. Y en Concepción, en el Biobío, no existía. Así que pioneros. En ese tema somos pioneros, y yo feliz que se abran más laboratorios, porque mientras más gente hay, más se comparten las herramientas, y nuestras herramientas son las moscas. Moscas con distintos genes, distintas mutaciones, y eso se puede compartir ese conocimiento. Entonces hay investigación y tenemos ese contacto, pero también yo mantengo mis contactos en Alemania. Viajé hace un par de años para hacer experimentos. ¿En pandemia? ¿O no? Yo hice uno de mis postdoctorados en pandemia, pero después de la pandemia seguimos trabajando con la gente en Alemania, así que uno mantiene los contactos. Fantástico. Queremos agradecer entonces al doctor Esteban Contreras Sepúlveda, académico del Departamento de Biología Celular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, por acompañarnos el día de hoy en el cuarto programa de la segunda temporada de Ecosistemas, Salud e Innovación de Radio El Conquistador. Y con la música de Pájaro Oxidados, me imagino, y con la compañía de Félix y Fabián en los controles, nos vamos sin antes invitarles a encontrarnos el próximo miércoles a las 12:30 horas a conversar sobre otro interesante tema científico que nos ayude a entender y reflexionar sobre la importancia del desarrollo científico y tecnológico para la calidad de vida de las personas. Les espero entonces aquí el próximo miércoles a las 12:30 horas en Radio El Conquistador. Gracias, Esteban. Gracias a ti. El Conquistador presentó Ecosistemas, Salud e Innovación. Les esperamos cada miércoles a las 12:30 horas para descubrir cómo la salud del planeta está íntimamente ligada a la nuestra.